Buenas noches. El día de hoy he preparado una presentación referente a lo que es el modelo OSI. El modelo OSI básicamente es la forma de cómo se comunican varias capas para transferir información de capas superiores como la capa aplicación. Esto generalmente contiene datos de voz, video o cualquier otro tipo de información como señalización, user plane, dependiendo de los elementos que se interconecten estas capas. Cada una de las capas tiene una o varias funcionalidades para la construcción de software y aplicaciones básicamente. La forma de cómo se transfieren los datos entre capas, por ejemplo, entre una capa superior a una capa inferior o viceversa, es utilizando un punto de acceso. Este punto de acceso simplemente sirve para transferir la información en este caso, el SDU es una unidad de datos de servicio. Generalmente en la capa aplicación, en el caso que imaginemos que sea voz, la voz es transferida a este tipo de campos SDUs. Y luego este campo SDU es agregado un header que es liceC y que básicamente es para identificar la información de la capa. Y todo este paquete se denomina IDU. Básicamente toda esta información pasa por el punto de acceso y este punto de acceso a su vez en la capa inferior le agrega otro header adicional que conforma la cabecera más la información. Básicamente el modelo OSI tiene 7 capas. Cada una de estas capas tiene una función. Generalmente empezamos a hablar por la capa de aplicación. La capa de aplicación contiene protocolos utilizados para comunicación de procesos a procesos. En esta capa de aplicación generalmente está, por ejemplo, lo que es MAP, ISUB, ZIP y otros protocolos para lo que es adaptar la información que viene vulgarmente denominada capa 8 y encapsularla en paquetes, bits, etcétera. En la capa de presentación se proporciona y se representa comúnmente los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. La capa de sesión es usada para proporcionar y organizar el diálogo entre capas superiores y capas inferiores. La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos. La capa de red proporciona servicios para intercambiar datos individuales a través de la red entre dispositivos finales e identificados. La capa de enlace proporciona lo que son protocolos para describir los métodos de intercambiar tramas, datos y dispositivos de servicio medio común. Y la capa física básicamente se definen varios protocolos para lo que es la descripción de medios mecánicos eléctricos funcionales para la transferencia de esta información al mundo, a un mundo exterior, por ejemplo el internet, o transferir esta información hacia otros dispositivos. Generalmente en la capa física se puede hablar de bits o bytes de información. En esta lámina está representado lo que es el modelo OSI. Básicamente, aquí en el modelo OSI se puede tener capas orientadas a lo que es el host y capas orientadas a los medios. La capa a lo que son orientadas a los hosts es la capa aplicación, presentación y sesión. Y la capa orientada a red es a medios es la red, enlace y física. La capa de transporte generalmente no es tomada en cuenta porque la capa de transporte es una adaptación entre lo que son las capas del host y medios. Esta capa de transporte generalmente pueden ser los protocolos TCP, UDP o SSTP, que más adelante hablaremos. En cada una de estas capas, los datos que pasan de la aplicación, se agrega un header de la capa aplicación, y en cada una de las capas se va agregando varios headers hasta llegar a la capa de enlace. En la capa de enlace se agrega un header y un header final en la cola de todo el string para lo que es corrección de errores. Y en la capa física se pueden hablar de bits
Generalmente todo este paquete se lo puede definir como un overload que contiene una cabecera y datos. Cada una de estas capas adicionalmente se la puede medir por unidades de datos. Como PDUs, en el transporte se pueden hablar lo que son datagramas o segmentos, en la capa de red de paquetes, en la capa de enlace de tramas y de bits. Adicionalmente, en la capa de transporte se selecciona lo que son protocolos TCP, UDP o SCTP. En la capa de red se pueden hablar de lo que son direcciones IP. Estas direcciones son las que permiten hablar entre equipos o entre máquinas para lo que es el transporte de la información y nos permite conversar, si se lo podría decir así, entre varios elementos. No necesariamente puede ser una máquina, pueden ser los teléfonos, pueden ser alarmas, pueden ser algunos otros dispositivos como IoT, etcétera. Y en la capa de enlace básicamente se encuentran, por ejemplo, los protocolos de MAC address, corrección de errores, etcétera, que lo podremos ver en la siguiente lámina. Básicamente en la siguiente lámina se va a ver una explicación de lo que son las capas aplicación, presentación y sesión y para qué se las utiliza. Como se puede ver en esta primera gráfica, la capa aplicación utiliza lo que es un sistema final, que es básicamente una computadora que transforma los datos que llegan hacia las diferentes capas. En la capa de transporte generalmente está ubicada lo que son routers, switches y firewall. En la capa de enlace y un poquito en la capa de red lo que son switches estándar, y en la capa física se podría contar como un hub. Un hub básicamente es un elemento tonto en el cual se pueden conectar varios cables Ethernet y lo único que hace es enviar toda la información a todos los destinatarios. Pero recuerden, como en la capa de red tienen configurado una dirección IP o un nombre de host, este nombre de host será enviado a través de todas las interfaces y esas interfaces algún elemento externo le responderá y se podrá establecer la comunicación. Un switch es un elemento un poco más dinámico. ¿Qué es lo que quiere decir? Con dinamismo, que cuando se envía la información por un extremo, este de aquí conoce las tablas de enrutamiento o direcciones IPs o hosts para enviar la información a las diferentes computadoras o dispositivos. Estos elementos de acá arriba, que son la capa de transporte, firewall, los switches, esos elementos son elementos, llamémosles inteligentes. Estos elementos contienen lo que son tablas de enrutamiento, contienen direcciones IPs, contienen en el caso del firewall bloqueos o desbloqueo de puertos inteligentes y protocolos también inteligentes para la adaptación de los datos hacia la capa física. Podemos hablar en la capa aplicación que existen varios tipos de protocolos, como por ejemplo el DNS, que es un protocolo para identificar lo que son nombres de dominios. Es decir, por ejemplo, a una máquina, por ejemplo, que se llamaría google.com, en este servidor DNS o en esta aplicación se podría traducir el nombre a una dirección IP. Existen servidores de aplicación, lo que son HTTP o páginas web, aplicaciones P2P, que son aplicación a aplicación, por ejemplo servidores de correo que utilizan los protocolos SMTP, email, POP, protocolos como Telnet o FTP, FTP o SFTP, que son protocolos para descargar información, y Telnet idénticamente al FTP. Es básicamente para conectarse a computadores y poder realizar consultas. En la capa presentación se pueden representar la encriptación de los datos, como por ejemplo encriptar la información de HTML o de documentos a varios tipos de formatos, como por ejemplo JPG para lo que son gráficos, MP3 para lo que es voz, AVI y sockets de información. Luego en otra lámina veremos lo que son los sockets. En la capa sesión básicamente se encuentran los protocolos de por ejemplo TCP, SIP,
RTP, RPC y PIPS. Estos protocolos generalmente se utilizan como comunicación. En la capa de transporte se encuentran los protocolos TCP, UDP, SCTP, SSL y TCL. TCP es un protocolo orientado a conexión. ¿Qué quiere decir que sea orientado a conexión? Que necesita generalmente una respuesta y una confirmación que una vez se han enviado los datos de un extremo al extremo final, necesita la confirmación para seguir enviando los datos. UDP es un protocolo no orientado a conexión. Este protocolo generalmente siempre envía información a pesar de que el otro lado la reciba o no la reciba. El SSTP es un protocolo utilizado para orientado a conexión y utilizado generalmente para señalización. SSL es otro protocolo de seguridad igual que el TCL. En la capa de red tenemos como son los protocolos IP, ARP, IPsec, ICMP, IGMP y OSPF. Son protocolos de enrutamiento. El IP es básicamente tiene un nombre o una dirección IP conformado por 4 octetos. El ARP es un protocolo para enrutamiento y el IPsec de seguridad. El ICMP es de conectividad para identificar conectividad entre los elementos. GMP y OSPF son protocolos de enrutamiento. En la capa de enlaces se pueden encontrar lo que son los estándares como el 802.11, MAC, LC, PLAN, ATM, fibra óptica, front relay, HDLC, PPP, Q920, token ring, que básicamente estos son protocolos para comunicación entre la capa de enlaces para tratar de decodificar la información de un lugar a otro. Y en el capa física se encuentran otro tipo de protocolos y de conectores, como por ejemplo lo que es un E1, un T1, un RJ45, un SDH, un DSL y un 802.11. El modelo TCP/IP. En esta lámina lo que hablaremos lo que es el modelo TCP/IP y sus diferencias. El modelo OSI, recuerdan, tiene 7 capas y el modelo TCP 4, pero en sí contiene las mismas 7 capas del modelo OSI, solo que la capa aplicación contiene a la capa aplicación del modelo OSI, presentación y sesión. La capa de transporte sigue siendo la misma, la capa de internet es la capa de red y la capa de acceso es representada por la capa de enlace y la capa física. Lo que es el modelo TCP/IP en la parte de la capa aplicación contiene aplicaciones como lo que son HTTP para páginas web, FTP para transferencia de archivos, Telnet para conexión de servidores, SSH conexión segura de servidores, SMTP correo electrónico, POP correo electrónico, DNS para resolución de nombres de dominio y SLIPS Serial Line Interconnection Protocol, lo que es justamente para la configuración de routers. Y el PPP es un protocolo point to point, es un protocolo que se necesita extremo a extremo para comunicación entre dispositivos. La capa de transporte básicamente contiene lo que son protocolos TCP, UDP y STP. Y como les mencioné orientalmente, aquí son protocolos orientados a conexión y no conexión, que es generalmente está representado en las láminas de cabejito. ¿Qué es lo que hace el cliente? El servidor envía una respuesta al cliente y el cliente, en el momento que empieza a hacer la transferencia de información, envía peticiones sin recibir una respuesta. Es decir, en el trayecto entre el cliente y el servidor podría haber una red como la de internet, y en este caso los paquetes que llegaron al servidor serán recibidos con o sin errores, sin importar si la información en este servidor es idéntica a la del cliente. Lo contrario que pasa con el protocolo TCP/IP. En el protocolo TCP/IP generalmente se sincroniza la información y entre cliente y servidor sean enviados paquetes para capturar la información entre cliente y servidor, y luego se recibe una confirmación de los paquetes. En el caso que el paquete enviado del cliente al servidor sean idénticos, se enviará un acknowledge. En el caso que el paquete enviado del cliente al servidor sea incorrecto, se enviará un
un no acknowledge o un acknowledge negativo con errores. Lo que quería hacer es que nuevamente el cliente retransmite ese paquete hasta que se complete la información y que sea correcta, y luego seguirá transmitiendo el resto de paquetes de información. En la capa de internet tenemos lo que son direcciones físicas como IPv4, IPv6, XMP, PIN, Tracer, IGMP y protocolos de enrutamiento, OSPF, RIP, GBP, ISS, ISIS y RIP. En la capa MAC tenemos lo que son MAC, LLC, ARP, protocolos de resolución y protocolos básicamente para comunicación en la capa física, que son usados aquí generalmente en lo que se miden son voltajes, la transferencia de bits o de bytes, en el caso de por ejemplo de medios de transmisión ópticos se mide la potencia de recepción, etcétera. En esta lámina se encuentra representado lo que es el modelo cliente-servidor. Generalmente cuando todo forma de transferir información siempre debe haber uno que es cliente y otro servidor. En esta información, para transferencia de información, generalmente se necesita lo que es un socket, que es un puerto, un timer para espera de información o recepción de información, dependiendo de qué protocolo en la capa de transporte se estén utilizando. Luego, la forma de cómo se van a aceptar estas peticiones, y generalmente el string de salida debe tener un puerto y el string de entrada otro puerto, y la forma como se va a finalizar esta sesión, de tal modo que el cliente también tiene esta información y envía su información al servidor para determinar igual el host y el puerto. Y los timers, este timer generalmente utilizan para saber el tiempo de recepción de 3 paquetes para finalizar la sesión, y en caso de un error ese timer también se utiliza para esperar el nuevo paquete o rechazar la sesión. En esta otra lámina está representado lo que es la forma de cómo se comunican los dispositivos. Básicamente se necesita un destino, un origen, sus direcciones IP y sus puertos para la transferencia de datos. Aquí podemos, por ejemplo, observar que esas dos computadoras transfieren información. Por ejemplo, esta persona podría tener un sistema de contabilidad que es almacenado en el servidor, y a su vez extraen información de él. Para eso necesitan conocer la IP origen, IP destino, el protocolo de comunicación entre estos dos servidores, qué tipo de aplicación se manejan, y en base a eso se pueden comunicar los dispositivos. No olvidemos que ahora los celulares también conforman un dispositivo que puede ser comunicación con otros servidores de aplicaciones como el Google Store para bajar aplicaciones o a su vez interactuar con otros usuarios. Hasta ahí la presentación del día de hoy. Gracias. Por favor, en el caso de tener comentarios, me pueden dejar en la página. Gracias. Hasta luego.